Eran las 11:47 de la noche cuando metí la llave en la cerradura. Escuché voces adentro. Respiré hondo antes de abrir. No eran voces tranquilas. Eran las voces de dos personas que llevan horas esperando y que ya no pueden disimular lo que sienten. Abrí la puerta. Me quedé parada en el umbral, con la bolsa todavía colgada en el brazo, sin quitarme el abrigo. Las luces encendidas, todas. Rodrigo de pie en el centro de la sala, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Y detrás de él, mi hija. Valeria, los ojos encendidos, los brazos cruzados. La puerta se cerró detrás de mí de un golpe. ¿Dónde estabas?, dijo Rodrigo desde el umbral, con esa voz que usa cuando quiere hacerme sentir pequeña. No me saludó, no preguntó si estaba bien. Solo eso. ¿Dónde estabas? Y detrás de él, mi hija, Valeria, los ojos encendidos, los brazos cruzados, el mismo gesto que me ponía cuando era adolescente y yo llegaba tarde de trabajar. Pero ahora era diferente. Ahora yo no le debía ninguna explicación. Traté de mover el dinero de tu cuenta, dijo ella, y me bloquearon la tarjeta. ¿Qué hiciste, mamá? Guardé silencio 3 segundos. Los conté. 1, 2, 3, y sonreí. No una sonrisa amable. No la sonrisa de la madre que cede. Una sonrisa de alguien que por fin entiende que ya no tiene nada que perder. Hay una decisión que tomé esa tarde que lo cambió todo. Y no fue la de cambiar la contraseña, ni la del cartón nuevo, ni siquiera la llamada que hice antes de volver a casa. Fue algo que tomé mucho antes, en silencio, dentro de mí, y que ninguno de los dos supo ver venir. Si alguna vez sentiste que las personas que más amas te trataron como si fueras un estorbo, como si tu vida entera no valiera más que lo que podías darles, quédate. Porque lo que yo hice después nadie lo esperaba, ni ellos, ni yo misma. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Fui enfermera durante 38 años. Cuidé a enfermos, a moribundos, a recién nacidos que llegaron al mundo aferrados a la vida con los dedos más pequeños que uno pueda imaginar. Cuidé a mi hija desde que tenía 3 kilos 200 gramos y lloraba como si el mundo le debiera algo. Y lo hice con estas manos que ahora tienen las venas marcadas como ríos en un mapa viejo. Manos que conocen el peso del suero, el frío del metal de una camilla y el calor de una frente con fiebre. Nunca pensé que un día esas mismas manos iban a tener que protegerme de mi propia familia. Pero antes de contarte cómo llegué a ese sillón en la oscuridad, necesito pedirte algo. Si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Y deja tu me gusta en este video. Pero más que eso, quiero saber algo. ¿Desde qué país me estás escuchando? ¿Desde qué ciudad? Escríbelo en los comentarios. Cada vez que veo esos nombres, México, Colombia, Argentina, Venezuela, España, Bolivia, me doy cuenta de que estas palabras llegan a lugares que nunca imaginé. Y eso, de verdad, me importa. Ahora sí, déjame contarte desde el principio. Yo nací en Guadalajara, en una casa de paredes de adobe que olía a chile seco y a ropa recién lavada. Mi madre lavaba ropa ajena desde las 5 de la mañana. Mi padre trabajó en la construcción hasta que las rodillas no le dieron más. Crecí sabiendo que el dinero es una cosa seria, que el trabajo es la única dignidad que nadie te puede quitar, y que la familia es todo. Todo. Esa palabra me costó muy caro. Estudié enfermería porque quería ayudar. Así de simple. No había glamour, no había sueldo extraordinario, no había reconocimiento público. Había turnos de 12 horas, zapatos destruidos al final de cada semana y la certeza de que al otro lado de cada cama había una persona que te necesitaba. Eso me bastaba. Trabajé en el Hospital Civil de Guadalajara por 22 años y los últimos 16 en una clínica privada donde me conocían por nombre y donde más de una vez los familiares de los pacientes me mandaron flores porque dijeron que yo los había tratado como si fueran de mi propia sangre. Me jubilé a los 58 años con una pensión que no es mucho, pero que es mía, construida durante décadas, peso a peso, descuento a descuento. Es el único patrimonio que me queda desde que vendí el departamento que compartí con mi exmarido hace ya muchos años.
cuando Valeria tenía 8 años, y se quedó dormida llorando varias noches seguidas sin que yo pudiera hacer nada más que abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Le prometí que siempre iba a estar bien. Cumplí esa promesa durante más de 50 años de mi vida. Valeria creció siendo una buena niña, estudiosa, cariñosa, con el mismo carácter fuerte de su abuela. La vi crecer sola en su mayor parte, porque mis turnos no tenían horario y las madres solteras no nos podemos dar el lujo de elegir cuándo trabajar. Pero nunca le faltó nada. Nunca. Aunque yo comiera de pie en la cocina para que ella se sentara a la mesa. Aunque yo usara los mismos zapatos 2 años seguidos para que ella tuviera los útiles escolares. Aunque más de una vez llegué a casa tan cansada que me quedé dormida en el sillón con el uniforme puesto. Todo eso lo hice con gusto, sin resentimiento, porque era mi hija y el amor de madre no lleva cuenta. El problema fue cuando apareció Rodrigo. No es que fuera mala persona desde el principio. Los que empiezan así rara vez muestran lo que son de entrada. Rodrigo era seductor, seguro de sí mismo, con esa manera de hablar que hace que uno sienta que siempre sabe lo que está diciendo. Conoció a Valeria cuando ella tenía 29 años. Se casaron 2 años después. Yo estuve en esa boda con el corazón lleno de esperanza. Fue él quien sugirió, en una conversación muy casual, muy tranquila, tomando café en mi cocina, que yo debería agregar a Valeria como titular de mi cuenta bancaria. Que así era más fácil. Que si yo me enfermaba, si había alguna emergencia, si necesitaba algo urgente, ella podría manejar todo sin complicaciones. Me lo dijo mirándome a los ojos, con esa sonrisa suya. Usted ya no está joven, Patricia. Hay que pensar en estas cosas. Tenía 58 años. Acababa de jubilarme. Me sentía cansada, sí, pero no inútil, no incapaz. Sin embargo, lo hice. Lo hice porque era mi hija, porque confié, porque pensé que el amor protege y no traiciona. Me equivoqué. Al principio era pequeño. Valeria pagaba alguna cuenta mía, decía. Luego, Rodrigo manejó el pago del seguro médico, que también agregaron a la cuenta. Luego empezaron a decirme que el banco había cambiado no sé qué procedimiento, que era más fácil si ellos manejaban la tarjeta física, que yo total no salía mucho. Y un día me encontré pidiendo permiso para sacar dinero de mi propia pensión, sin darme cuenta. Sin que nadie me lo dijera con esas palabras. Solo fue pasando, como la humedad entra por las paredes, despacio, hasta que de pronto ya está adentro de todo y el daño es profundo. Durante casi 3 años, Patricia Morales, enfermera retirada, mujer que pasó su vida entera cuidando a otros, le pedía a su hija 50 pesos para el camión. Hay un momento que guardo como una cicatriz. Fue un martes por la tarde, en el comedor de la casa de ellos, donde yo vivía en la habitación de huéspedes desde hacía 1 año, desde que Rodrigo convenció a Valeria de que era mejor tenerme cerca, que vivir sola era peligroso para una mujer de mi edad. Yo les agradecí que me cuidaran. Ese martes yo necesitaba ir a la farmacia. Tenía una receta del médico, pastillas para la presión que no podía dejar de tomar. Le pedí a Valeria que me diera dinero de la cuenta. Ella estaba ocupada con el teléfono, sentada a la mesa, y sin levantar los ojos me dijo: «Ahorita no, mamá. Rodrigo está revisando los movimientos del mes». No levantó los ojos. Yo me quedé parada en el marco de la puerta del comedor, con la receta doblada en la mano, sintiendo cómo algo en mi pecho se rompía muy despacio. No con estrépito, sin ruido, como se rompe el papel mojado, desde adentro. Fui a mi cuarto, me senté en la cama, y por primera vez en muchos años, lloré de una manera que me asustó. No lloraba de tristeza, lloraba de vergüenza, de haberme dejado llevar tan lejos sin darme cuenta. Entonces hice algo que nadie vio. Saqué del cajón de la mesita de noche una libreta pequeña, de pasta azul, que compré hace años para apuntar recetas médicas. La abrí en la primera página en blanco y escribí un número de teléfono que me sabía de memoria desde hacía 20 años. No lo llamé esa noche, solo escribí el número y guardé la libreta debajo del colchón. Pero eso fue antes de que llegara el jueves que lo cambió todo.
porque lo que pasó ese día, lo que escuché, lo que vi, eso fue lo que terminó de despertar algo en mí que llevaba dormido demasiado tiempo. Recuerdo el olor de esa mañana de un jueves de octubre como si lo tuviera pegado todavía en la ropa. Era ese olor a café recién hecho que Rodrigo siempre preparaba antes de que los demás se levantaran. Ese olor cotidiano que en otra época me parecía neutro, indiferente, y que ese día, sin que yo entendiera del todo por qué, me pesó de una manera distinta. Me levanté a las 6:15, como siempre. 38 años de turnos de enfermería te dejan el cuerpo así, marcado como un reloj que ya no puede descansar aunque quiera. Un reloj que sigue sonando aunque nadie lo necesite. Me puse las pantuflas, la bata azul que traje de mi casa cuando me mudé con ellos, y fui a la cocina a calentar agua para el café. Rodrigo ya estaba sentado a la mesa, con el teléfono en la mano, sin levantarse a saludar. No me miró, ni un gesto, ni una palabra. Así habían empezado todos los días del último año y medio. Pero yo no siempre fui así. No siempre fui la mujer que entraba de puntillas a su propia cocina prestada, tratando de no molestar, calibrando cada movimiento para no ocupar más espacio del que me habían asignado sin decirlo. Hubo un tiempo en que yo era la persona que llegaba primero a cualquier cuarto y lo llenaba. En el hospital me decían que tenía una presencia tranquilizadora, que los pacientes se calmaban cuando yo entraba. Más de un médico me dijo que mi voz valía más que cualquier medicamento en ciertos momentos. Lo decían en serio. Y yo me lo creía, porque lo sentía. Pero eso fue antes de que aprendiera a achicarme. Valeria nació un miércoles de julio, a las 4 de la mañana, en una habitación pequeña del hospital donde yo misma trabajaba. Fue un parto largo, difícil, con más horas de lo que estaba preparada para aguantar. Recuerdo el zumbido de las luces de neón en el techo. Recuerdo las manos frías de una enfermera que no conocía sosteniéndome el brazo. Y cuando la pusieron en mis brazos, todavía morada, todavía con los ojos cerrados y el puño apretado como si ya desde ahí estuviera lista para pelear contra el mundo, sentí algo que no tiene nombre en ningún idioma. Un amor tan grande que da miedo, porque uno sabe desde ese instante que a esa personita pequeña le va a dar todo, y que si hace falta va a dar más de lo que tiene, más de lo que debería, más de lo que uno pensó que era posible dar. Su padre no estuvo ese día. Estaba en una de sus desapariciones, que entonces yo todavía llamaba viajes de trabajo, porque me costaba decir la verdad en voz alta, porque ponerle nombre a las cosas las hace reales, y yo todavía no estaba lista para cargar con esa realidad. Así que, desde el primer momento, Valeria y yo fuimos un equipo de 2. La crié en un departamento de 2 cuartos en la colonia Santa Teresita, a 4 cuadras del hospital. Era pequeño y tenía las ventanas que daban al muro del edificio de enfrente, así que casi nunca entraba el sol directo. Pero yo le puse cortinas amarillas y un móvil de pajaritos de madera sobre la cuna, y le leía en voz alta antes de dormir, aunque ella todavía no entendiera las palabras. Porque alguien me dijo una vez que los bebés aprenden el amor por el sonido de la voz antes que por ninguna otra cosa. Me lo creí y lo practiqué cada noche, sin faltar una sola. Trabajaba turno de 12 horas cuando ella estaba en la guardería, y turno de noche cuando ya fue a la escuela y podía quedarse con la señora Remedios del departamento de abajo, que me la cuidaba a cambio de que yo le revisara la presión cada semana y le consiguiera los medicamentos de la clínica a precio de costo. Así funcionaba el mundo en nuestra colonia. Con trueques de cuidado, con favores devueltos, con esa red invisible que los pobres y los de clase media tejemos para sobrevivir. Una red que no aparece en ningún registro, pero que sostiene a más gente de lo que la gente cree. Nunca le pedí nada a nadie que no pudiera devolver. Eso también me lo enseñó mi madre. La dignidad no está en tener. Está en no deber favores que pesen más de lo que uno puede cargar. Me lo dijo una vez mientras remendaba una blusa en la mesa del comedor, sin levantar los ojos de la tela, como si fuera la cosa más natural del mundo. Valeria creció siendo una niña lista. Le gustaban las matemáticas y odiaba la educación física. Leía todo lo que encontraba.
A los 12 años ya leía el periódico en la mesa del desayuno con una seriedad que me daba risa y orgullo al mismo tiempo. Tenía ese carácter que heredó de mi madre, esa manera de decir las cosas directo, sin rodeos, sin pedir permiso para opinar. Yo a veces le decía que tuviera cuidado con eso, que la vida te pide diplomacia, que no siempre la verdad, dicha sin filtro, abre puertas. Ahora entiendo que ella lo aprendió muy bien, pero lo aprendió al revés. Aprendió a decir las cosas directo cuando le convenía y a callar cuando le convenía más. Hubo un momento, cuando Valeria tenía unos 16 años, que me debía haber detenido a mirar con más cuidado. Fue una tarde de domingo. Yo había llegado del turno de noche, con apenas 4 horas de sueño encima, todavía con el olor del hospital en el cabello. Me encontré con que ella había invitado a una amiga a estudiar. La amiga se llamaba Lupita, una niña callada de su salón. Las escuché hablar desde la cocina mientras yo les preparaba algo de comer, y en un momento Valeria le dijo a Lupita, con esa voz muy segura suya: «Mi mamá no se da cuenta de nada porque siempre está trabajando». No lo dijo con maldad. Tenía 16 años. Los adolescentes dicen cosas así sin medir, sin imaginar que hay alguien del otro lado escuchando. Pero yo me quedé parada frente a la estufa con la cuchara en la mano, sintiendo ese pellizco pequeño en algún lugar del pecho que a veces anuncia algo que todavía no tiene forma, como presión de tormenta antes de que lleguen las nubes. No dije nada. Seguí revolviendo la sopa. Así empecé el hábito de no decir nada. Cuando Valeria terminó la preparatoria, yo quería que fuera a la universidad. Tenía las calificaciones para entrar, pero ella quiso trabajar primero, ahorrar y luego ver. Yo respeté esa decisión, aunque me dolió un poco, aunque me quedé varios días pensando en las puertas que podrían quedar sin abrir. Consiguió trabajo en una tienda departamental donde estuvo 4 años. Luego en una empresa de seguros. Era buena trabajadora, ordenada, puntual. Esas cosas me las enseñé yo, aunque ella nunca me lo haya dicho así. Ahí conoció a Rodrigo. Él era supervisor en esa empresa, 8 años mayor que ella. Bien vestido, con un departamento propio en una colonia mejor que la nuestra, con esa clase de seguridad que a veces viene del dinero y a veces viene de saber hablar bonito, de saber ocupar el silencio de una manera que hace que uno se sienta visto. Cuando me lo presentó, en un restaurante de mariscos donde Rodrigo insistió en pagar todo, me habló mirándome a los ojos con mucha atención, haciéndome preguntas sobre mi trabajo, sobre mi vida, sobre cómo había sido criar a Valeria sola. Me gustó. Fui honesta. Me gustó. Lo que no vi esa noche fue lo que estaba detrás de toda esa atención. No vi que él no escuchaba para conocerme, escuchaba para registrar, para saber qué tenía, qué ganaba, qué era mío, cuánto valía lo que me rodeaba, para construir un mapa de todo lo que podría serle útil más adelante. Ahora lo veo claro. Entonces, no. Entonces pensé que mi hija había encontrado a alguien que la iba a cuidar. Se casaron en mayo, con una boda sencilla pero bonita, en el salón de una parroquia del barrio. Yo cosí mi propio vestido, porque no alcanzaba el dinero para comprarlo, y lo hice de un satín color crema que encontré en el mercado de telas, con bordados en la manga que me quedaron bien, si lo digo yo. Era el tipo de trabajo que te lleva horas, pero que cuando lo ves terminado, sientes que ese esfuerzo también fue amor. Lloré en la boda. Lloraba de felicidad, aunque si soy honesta, también sentí algo más esa noche, algo que no supe nombrar en ese momento. Una especie de vacío hacia adelante. Como cuando uno sabe que algo se está cerrando, aunque todavía no se haya cerrado del todo. Los primeros 2 años de su matrimonio fueron tranquilos, en la medida en que yo los veía desde afuera. Los visitaba los domingos, llevaba comida, me quedaba a ayudar con la limpieza si hacía falta. Rodrigo siempre era amable en esas visitas. Correcto, nunca me dijo nada que me pudiera ofender. Pero había algo en la manera en que organizaba los espacios cuando yo estaba, en cómo guiaba la conversación sin que nadie se diera cuenta, en cómo lograba que sus ideas parecieran de todos, que me hacía sentir siempre un poco de más en ese departamento que era de mi propia hija. Lo ignoré.
Una madre aprende a ignorar muchas señales cuando el amor le nubla el juicio. Y yo llevaba décadas entrenada para poner a otros antes que a mí misma. Y entonces llegó el año en que me jubilé, con la pensión chica pero mía, y empezaron a decirme que vivir sola era peligroso, que una mujer de mi edad, que el barrio ya no estaba como antes, que qué pasaba si me caía, si me dolía el pecho, si había una emergencia. Me lo dijeron con dulzura, con cuidado, con esa manera que tienen ciertas personas de envolverte en algo que parece amor y por dentro es control. Me lo dijeron tantas veces, de tantas formas distintas, que llegué a creer que la idea había sido mía. Me mudé a su casa un miércoles de noviembre. Llegué con 4 cajas y una planta de albahaca que tenía desde hacía años en la ventana del departamento. La puse en el alféizar de mi cuarto nuevo, el cuarto de huéspedes, que tenía una cama angosta y un closet sin espejo. Me dije que era temporal, que era práctico, que era lo correcto. La albahaca murió a los 2 meses. Muy poca luz, me dije. Solo muy poca luz. Hay algo que todavía no te he contado. Algo que pasó una mañana de aquellas, casi al principio, antes de que yo entendiera en qué me había metido. Fue una cosa pequeña, casi ridícula. Pero es de las cosas pequeñas de las que uno se acuerda más claro que de las grandes. Las grandes las procesamos con el tiempo. Las pequeñas se quedan exactamente donde cayeron. Fui a tomar mi café antes de que ellos se levantaran, como hacía siempre. Abrí el cajón donde guardaban el azúcar y vi que habían cambiado de lugar todo lo que yo había acomodado el día anterior. No dije nada. Pensé que habría alguna razón. Pero a la semana siguiente pasó otra vez. Y a la otra. Y un día me di cuenta de que cada vez que yo acomodaba algo, alguien lo movía de vuelta. No era descuido. Era un mensaje muy silencioso que decía: esto no es tu casa. Nunca lo será. Nunca lo hablé. Seguí tomando mi café callada, mirando por la ventana, haciéndome la que no entendía. Y así se construyó la jaula, no con barrotes, con silencios pequeños, con movimientos de cajones, con miradas cruzadas entre ellos cuando yo hablaba, con frases que empezaban con «es que mamá» y terminaban con algo que me reducía a menos, con la acumulación lenta de 1000 gestos que por separado no significan nada, pero juntos te van quitando el suelo debajo de los pies. Necesito detenerme aquí un momento, porque mientras te cuento todo esto, pienso en cuántas personas me están escuchando ahora mismo que también lo vivieron, que también se dieron de a poco, sin darse cuenta, hasta que un día se miraron al espejo y no reconocieron a la persona que estaba enfrente. ¿Tú también pasaste por algo así? ¿Te quitaron algo que era tuyo, despacio, con palabras amables, con sonrisas que no llegaban a los ojos? Escríbeme en los comentarios. Cuéntame. Quiero leer tu historia. Porque esto que yo viví no fue solo mío. Y a veces saber que hay alguien más del otro lado que entiende es lo único que nos hace falta para no sentirnos solos. Los 3 años que viví en ese cuarto de huéspedes fueron los más largos de mi vida. Más largos que los turnos dobles. Más largos que los años de criar a Valeria sola. Porque el cansancio del trabajo, uno lo descansa. Pero el cansancio de sentirse invisible dentro de la propia familia se queda pegado al cuerpo como humedad en la ropa. Se mete en los huesos. No se va con una noche de sueño. Me enfermé 2 veces en ese tiempo. La primera fue una gripa que se complicó en bronquitis, y Rodrigo se quejó porque el olor a mentol del vaporizador le molestaba dormir, como si mi enfermedad fuera una inconveniencia más en su casa. La segunda fue la presión alta, que me pegó un susto de verdad, y el médico me dijo que tenía que reducir el estrés. Le conté eso a Valeria en la cena, esperando que entendiera algo de lo que estaba pasando sin que yo tuviera que decírselo con palabras, esperando que me mirara como la niña que yo crié, que fue mía. Ella me miró un momento, asintió, y luego le preguntó a Rodrigo si quería más agua. Fue en ese momento, esa noche, que algo en mí dejó de esperar. No fue un pensamiento claro, no fue una decisión. Fue más como cuando se apaga una luz que llevaba tiempo parpadeando, sin dramatismo, sin ruido, solo oscuridad, y luego una quietud distinta.
Aunque todavía no sabía lo que iba a pasar ese jueves, algo dentro de mí ya había comenzado a moverse, muy despacio, muy en silencio, como esas raíces que crecen debajo del concreto sin que nadie las vea, sin que nadie las oiga, sin que nadie las cuide, hasta que un día levantan el suelo entero. Ese jueves empezó igual que todos los demás, las 7:14 de la mañana. El sonido del extractor de la cocina, que Rodrigo encendía siempre aunque no estuviera cocinando nada, solo para hacer ruido, para ocupar el aire de la casa con algo suyo, como si necesitara dejar su marca en cada rincón antes de que los demás despertaran. Me levanté, me puse la bata, fui al baño con cuidado de no hacer sonar el piso de madera del pasillo, porque había aprendido que si hacía ruido antes de que ellos estuvieran listos, Rodrigo salía con cara de mal humor, y eso le arruinaba el día a Valeria. Y Valeria me lo hacía sentir de distintas maneras durante horas. Pequeños castigos sin nombre. Esa era la mecánica de esa casa. Me miré en el espejo del baño. Tengo un espejo pequeño, redondo, que traje de mi departamento. Es el único objeto de ese cuarto que elegí yo, el único que nadie movió de lugar ni cuestionó, quizás porque era demasiado pequeño para merecer atención. Me quedé mirándome los ojos un momento. Tenía ojeras desde hacía meses, no el tipo de ojeras que da el cansancio de una noche mala, sino las otras, las que se instalan cuando el cuerpo lleva demasiado tiempo cargando algo que no puede soltar, algo que no tiene forma pero pesa como si la tuviera. Me lavé la cara con agua fría, me peiné y fui a la cocina. Rodrigo estaba al teléfono. Hablaba en voz baja, de espaldas a mí, con esa postura que adopta cuando no quiere que escuchen, los hombros ligeramente inclinados hacia adelante, la cabeza baja. Aprendí a leer esa postura en los primeros meses de vivir ahí. Valeria no había salido todavía de la habitación. Me serví el café, me senté en mi lugar, el lugar del extremo de la mesa, el que queda más cerca de la pared y más lejos de la ventana, y esperé. No sé qué esperaba. Creo que nada. Creo que solo esperaba que pasara el tiempo. Entonces Rodrigo colgó el teléfono y se dio la vuelta. Me miró de esa manera suya, como si yo fuera un mueble que estorba en el cuarto, pero que todavía no vale la pena mover, y dijo, muy tranquilo, mientras se servía su propio café, sin siquiera darme la cortesía de sentarse primero. Patricia, ya hablé con el contador. A partir del mes que entra, vamos a necesitar que nos dejes acceso completo a la cuenta, no solo como cotitular. Hay unos trámites que se complican si hay restricciones. Lo dijo así, sin preguntarme, sin sentarse, de pie, de espaldas a la ventana, con la taza en la mano, como quien anuncia algo que ya está decidido y solo falta que los demás se enteren. Me quedé callada. ¿Escuchaste?, dijo. Sí, dije yo. Te escuché. Y eso fue todo. Él asintió como si el asunto estuviera resuelto y se fue al cuarto a terminar de arreglarse. Y yo me quedé con el café en la mano, sintiendo cómo el calor de la taza me pasaba por las palmas, por las venas marcadas de los dedos, y pensé, 38 años trabajé para que esto fuera mío. 38 años de turnos de 12 horas, de zapatos destruidos, de noches sin dormir, de enfermos que se morían entre mis manos y enfermos que se salvaban, de sacrificar fines de semana y cumpleaños y noches de fiebre de mi propia hija. Y yo aquí, sentada en el extremo de mi propia mesa prestada, esperando que alguien me pida permiso para quitarme lo último que me queda. Y en ese momento escuché a Valeria. No estaba en la cocina. Estaba en el pasillo, justo afuera, y debió haber escuchado todo desde ahí porque salió sin pausa, como si ya tuviera la respuesta lista, ensayada quizás, y se sentó frente a mí con esa mirada que me costó mucho trabajo entender con los años, esa mirada que parece preocupación, pero tiene otro fondo, otro propósito. Mamá, me dijo, es que tú ya no necesitas manejar todo eso. Nosotros te lo administramos bien, ¿verdad? ¿Cuándo te ha faltado algo? Oí esas palabras y algo se tensó en el centro de mi pecho. Algo viejo. Algo que llevaba mucho tiempo ahí apretado sin nombre. Algo que reconocí, finalmente, como rabia. ¿Cuándo te ha faltado algo? Como si la dignidad fuera lo mismo que no pasar hambre. Como si ser libre de mover tu propio dinero,
de comprar una medicina sin pedirle permiso a nadie, de salir a la calle con un billete en la cartera que sea tuyo, de no tener que justificar cada peso que gastas de lo que tú misma ganaste, como si todo eso fuera un lujo prescindible, un capricho de viejita que no entiende cómo funciona el mundo moderno. No contesté. Bebí el café, miré la ventana y tomé una decisión tan silenciosa, tan quieta, tan sin drama, que ni yo misma la sentí llegar hasta que ya estaba hecha. Esa mañana, mientras Rodrigo se fue a trabajar y Valeria se metió a bañar, yo fui a mi cuarto. Saqué la libreta de pasta azul de debajo del colchón. La abrí en la página que tenía doblada desde hacía semanas. Miré el número que había escrito con tinta negra, con letra clara, como si una parte de mí supiera desde entonces que ese momento iba a llegar. Y esta vez sí lo llamé. Ahora entiendes lo que escribí esa noche en la libreta. No era el número de ningún familiar. No era un médico. Era el número de la licenciada Amparo Fuentes, abogada especialista en derechos del adulto mayor, que conocí hace más de 20 años cuando ella era practicante en el hospital, y yo la ayudé a entender cómo funcionaba el sistema desde adentro, cómo navegar los pasillos, cómo hablarles a los familiares, cómo sobrevivir los turnos sin perder la cabeza. Nos perdimos de vista cuando ella puso su propio despacho. Pero yo guardé su número. No sé por qué lo guardé. Lo guardé como se guardan las cosas que uno no sabe si va a necesitar, pero que algo le dice que no hay que tirar. La intuición, a veces, trabaja en silencio años antes de que la necesites. El teléfono timbró 3 veces. «Licenciada Fuentes», dije cuando contestó. «Soy Patricia Morales. Necesito un consejo. Creo que me están robando». Hubo un silencio de 2 segundos. Breve pero significativo. El tipo de silencio de alguien que entiende de inmediato de qué se trata. «¿Cuándo puede venir?», me dijo ella. Fui ese mismo día, a las 11 de la mañana, diciéndole a Valeria que tenía cita médica. No mentí del todo. Lo que estaba a punto de sanar era algo que también tiene que ver con la salud, aunque no figure en ningún expediente clínico, aunque ningún médico sepa recetarlo ni medirlo en análisis de sangre. La licenciada Fuentes tiene su despacho en una calle de árboles grandes, con un letrero pequeño junto a la puerta que dice solo su nombre y la palabra asesoría. Sin adornos, sin fanfarria. La recepción huele a papel y a café de olla, a ese tipo de lugar donde la gente llega con cosas serias y sabe que va a ser escuchada. Me senté frente a su escritorio y le conté todo, todo, sin saltarme nada, sin suavizar ninguna parte, sin disculpar a Valeria ni a Rodrigo, sin reducir la historia para que sonara menos grave de lo que era. Por primera vez en 3 años, hablé de lo que estaba pasando sin bajar la voz ni medir las palabras, sin cuidar a nadie más que a mí misma. Cuando terminé, la licenciada me miró un momento en silencio. «Patricia», me dijo, «lo que describes tiene nombre legal. Se llama violencia patrimonial. Y tiene solución». Esas 3 palabras me pegaron en el centro del pecho como algo caliente. Tiene solución. Me explicó los pasos con mucha claridad, uno por uno, sin tecnicismos, con la paciencia de alguien que sabe que la claridad es la primera forma de devolver el poder a una persona. Primero, cancelar la cotitularidad. Segundo, abrir una cuenta nueva a mi nombre solamente, en un banco diferente. Tercero, transferir la pensión a la cuenta nueva desde el organismo que la emite, cosa que yo podía hacer sola con mi credencial y mi número de afiliación, sin que nadie más firmara nada. Cuarto, recuperar la tarjeta física, cambiar claves, cambiar contraseñas del sistema en línea. «¿Cuánto tiempo me lleva hacer todo eso?», le pregunté. «Si empieza hoy, puede tener todo resuelto antes del jueves», me dijo. Era lunes. Tenía 4 días. Antes de salir del despacho, la licenciada me puso una mano en el brazo y me dijo algo que no voy a olvidar. Lo dijo mirándome directo a los ojos, sin dramatismo, como quien dice una verdad que debería ser obvia, pero que a veces necesita que alguien más te la diga en voz alta para que puedas creerla. «Usted no está haciendo nada malo. Está recuperando lo que siempre fue suyo». Lo repito para mí algunas noches todavía, como una oración pequeña, como un ancla.
Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y deja tu me gusta en este video. Son 3 segundos tuyos que me ayudan a seguir trayendo estas historias. Y dime algo sencillo en los comentarios. ¿De qué país me estás escuchando hoy? Esos 4 días fueron los más extraños de mi vida. Seguí levantándome a las 6:15. Seguí haciendo el café. Seguí sentándome en el extremo de la mesa, en el lugar junto a la pared. Seguía sintiendo en los momentos correctos durante las cenas. Pero por dentro ya era otra persona. Era como si hubiera encontrado una puerta que siempre estuvo ahí y que yo había pasado al lado sin ver durante 3 años, rozándola con el hombro sin saberlo. El martes fui al banco donde tenía la cuenta con Valeria como cotitular y pedí hablar con el gerente. Me recibió un hombre joven, muy educado, de corbata azul marino, que me escuchó con atención cuando le expliqué que quería cancelar la cotitularidad. Me dijo que era mi derecho absoluto como titular original, con esa naturalidad de quien conoce la ley y sabe que la respuesta es sencilla. Le entregué los documentos, firmé donde me indicó. Cuando salí de ese banco a las 12:40 del mediodía, el sol estaba muy fuerte y el pavimento olía a asfalto caliente, y yo me paré en la acera y respiré hondo varias veces porque sentía que si no lo hacía, me iba a poner a llorar ahí mismo en la calle. No de tristeza, de alivio, que es una emoción que también desborda. El miércoles fui a otro banco, uno diferente, y abrí una cuenta nueva a mi nombre solo. Solo Patricia Morales. Solo yo. Le tomé una foto a la tarjeta nueva antes de guardarla, como si necesitara ese registro para creer que era real. Y la guardé no en la bolsa, sino dentro del forro de mi abrigo, cosida con 2 puntadas, en un bolsillo que hice yo misma la noche anterior con aguja e hilo negro, sentada en la cama del cuarto de huéspedes, con la puerta cerrada con llave. 38 años de enfermería te enseñan a ser precisa con las manos y a no dejar nada al azar cuando algo importa de verdad. El miércoles por la tarde llamé al organismo de pensiones. Me atendió una señorita muy amable, con voz tranquila. Le expliqué el cambio de cuenta. Me pidió que fuera en persona con mi credencial y un estado de cuenta del banco nuevo. Fui el mismo día, a las 4:15 de la tarde, sin decirle a nadie a dónde iba, y salí con el cambio hecho y un comprobante en la mano que doblé con mucho cuidado, con las mismas manos que durante casi 4 décadas doblaron vendas y sábanas y recetas, y guardé junto a la tarjeta, dentro del forro del abrigo. Esa noche, el miércoles, cené con ellos como si nada. Valeria había hecho sopa de fideo. Rodrigo habló de algo del trabajo, no recuerdo qué, porque mi cabeza ya estaba en otro lugar. Yo comí despacio, escuché, asentí en los momentos correctos, pregunté alguna cosa sin importancia. Rodrigo me miró una vez con una expresión rara, como si algo no cuadrara, como si percibiera algo distinto en el aire pero no pudiera identificar qué era. No dijo nada. Y yo pensé, mañana. El jueves me levanté a las 6:15. Desayunamos los 3 juntos, Rodrigo de buen humor, con esa energía de quien está seguro de que todo va según su plan. Valeria hablando de una serie que había visto, gesticulando con el tenedor. Yo tomé mi café despacio, sin apuro, sin el peso que había cargado durante 3 años en esa misma mesa. Cuando Rodrigo dijo que iban a invitarme a comer para celebrar no sé qué cosa de su trabajo, dije que sí con una sonrisa. Una sonrisa de verdad, tranquila, sin forzar nada. No la sonrisa de alguien que aguanta, la sonrisa de alguien que ya sabe cómo termina la historia. Había algo liberador en saber que era la última vez. Fuimos a comer a un restaurante del centro, uno de esos lugares con mantel de tela y música de fondo muy suave que nadie escucha, pero que llena el silencio con elegancia. Rodrigo pidió vino. Valeria pidió pasta. Yo pedí un caldo de res con todas sus verduras porque hacía frío y porque era lo que me apetecía y porque ya nadie me iba a decir que era muy caro, que era mucho, que pidiera algo más sencillo. Durante la comida, Rodrigo habló del contador, de los trámites, de lo del acceso completo a la cuenta. Me lo dijo de nuevo, en la mesa, con la copa en la mano, con esa seguridad de quien cree que el terreno ya está preparado. Me lo dijo como confirmación, no como petición. Le escuché terminar.
Asentí una vez, lento, con calma, y por dentro pensé, ya está hecho. Hace 3 días. Cuando terminamos de comer, Rodrigo fue al baño, y Valeria se distrajo con el teléfono. Me limpié la boca con la servilleta de tela, la doblé con cuidado sobre la mesa como quien cierra un capítulo, tomé mi bolsa y dije que iba a pedir un taxi porque me dolían las rodillas y prefería no subirme al metro. Valeria levantó los ojos del teléfono un momento y dijo, «Bueno, mamá», con esa distracción de quien ya no escucha de verdad lo que la otra persona dice, como si mis palabras fueran ruido de fondo. Les agradecí el almuerzo. Le di un beso en la mejilla a mi hija. Sentí su piel tibia bajo mis labios y guardé esa sensación sin analizarla. Salí del restaurante. Tomé el taxi. No fui a casa. Fui a la casa de mi amiga Consuelo, con quien llevo 42 años de amistad, y que sabía todo desde el martes porque yo se lo había contado por teléfono en voz muy baja desde el baño de la clínica donde fui a que me revisaran la presión, susurrando como si las paredes pudieran escuchar. Consuelo me abrió la puerta, me abrazó sin decir nada, con esa clase de abrazo que no necesita palabras porque lleva décadas de historia adentro, y me señaló el sillón de su sala donde había dejado una cobija doblada y una taza de té. Ahí me senté. Ahí cambié la contraseña del sistema bancario desde mi teléfono usando los datos de la cuenta nueva. Ahí activé la nueva tarjeta. Ahí bloqueé el acceso de Valeria a la cuenta que ya solo me quedaba a mí. Fueron 4 pasos, 4 movimientos. No duró más de 8 minutos. 8 minutos para deshacer 3 años de erosión silenciosa. Cuando terminé, Consuelo me miró desde la cocina y me preguntó si quería azúcar en el té. Le dije que sí. Y en ese momento sonó el teléfono. Era Valeria. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez, y otra vez. Luego fue Rodrigo. Luego Valeria de nuevo. Cada llamada sin respuesta era una pequeña reafirmación. Los dejé sonar todos. Consuelo me miró sin preguntar nada, con esa sabiduría de las amistades largas que saben cuándo el silencio acompaña mejor que cualquier palabra. Y yo le dije, con una voz que no reconocí como mía porque sonaba más firme de lo que me recordaba, más entera de lo que me había sentido en años. Ya está. Lo que yo no sabía en ese momento era lo que Rodrigo le había dicho a Valeria antes de que llegaran a casa. Lo que él la había convencido de hacer esa misma tarde, mientras yo tomaba el té en el sillón de Consuelo. Lo que me esperaba cuando abriera esa puerta. Y lo que yo ya había puesto en marcha, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía. Llegué a la casa de ellos a las 11:47 de la noche. No llegué antes porque no quise. Me quedé en casa de Consuelo tomando sopa, viendo un programa viejo de televisión, dejando que pasaran las horas con una calma que yo misma no entendía del todo. Era una calma extraña, no la calma de alguien que no siente nada, sino la calma de alguien que ya tomó la decisión más difícil y sabe que no hay vuelta atrás, como cuando uno sale al quirófano. Ya firmó. Ya no hay nada más que decidir. Ya solo queda caminar hacia adelante. Consuelo me quería prestar su cama para quedarme a dormir. Le dije que no, le dije que tenía que ir, que tenía que ver su cara. No la cara de Valeria, la cara de Rodrigo. Necesitaba verla para terminar de saber algo que ya sabía, pero que quería confirmar con los ojos. No le expliqué más. Ella me conoce hace 42 años. Sabe cuándo no hay que preguntar. Me llamó un taxi, me abrazó en la puerta con ese abrazo de los que aprietan de verdad, y cuando me vio subir al coche, me dijo en voz baja, como si fuera un secreto entre las dos: «Vas a estar bien, Patricia. Ya eres libre». Me lo repetí durante todo el trayecto, con los ojos fijos en las luces de la calle que pasaban por la ventana como pequeños fogonazos. «Ya eres libre. Ya eres libre. Ya eres libre». El taxi me dejó a media cuadra porque la calle estaba angosta. Caminé esos metros con la bolsa colgada en el brazo, sin apurarme, escuchando el sonido de mis propios pasos en el pavimento, ese sonido seco y firme que uno no suele escuchar cuando camina con prisa. Era una noche fría, con ese frío húmedo de octubre que se mete por el cuello del abrigo y te aprieta los huesos. La calle estaba casi vacía. Un perro ladró desde algún patio. Una ventana tenía la luz encendida.
El mundo seguía siendo el mismo de siempre, ajeno y tranquilo, sin saber nada de lo que estaba a punto de pasar en ese departamento del tercer piso. Cuando metí la llave en la cerradura, escuché voces adentro. Estaban los dos en la sala. Las luces encendidas, todas, hasta la del pasillo que nunca prendían. Rodrigo de pie junto al sillón grande, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Valeria sentada en el borde del sofá, con el teléfono en la mano, el pelo suelto, los ojos que me dijeron en cuanto entré que llevaban horas esperando, y que esa espera los había puesto en un estado que yo nunca les había visto. Un estado que se parecía al pánico, pero que ellos querían que pareciera enojo. Rodrigo habló primero. ¿Dónde estabas? No me saludó. No preguntó si estaba bien. No dijo me tenías preocupado. Solo eso. Una pregunta con forma de amenaza. Me quedé parada en el umbral, todavía con el abrigo puesto, la bolsa en el brazo. Los miré a los dos, despacio, primero a él, luego a ella. Y no dije nada. Traté de mover el dinero de tu cuenta, dijo Valeria, levantándose del sofá. Y me bloquearon la tarjeta. ¿Qué hiciste, mamá? Ahí estaba, la frase que había estado esperando desde el mediodía. La frase que me confirmaba todo lo que yo ya sabía, pero que, escuchada así, dicha con esa voz de mi propia hija, en esa sala iluminada, delante de ese hombre, me heló algo muy profundo y muy definitivo al mismo tiempo. No qué te pasó, no si estás bien, no dónde fuiste, qué hiciste con mi dinero. Mi dinero. Conté 3 segundos en silencio. Los conté de verdad, uno por uno, sintiendo cómo se asentaba algo en mi pecho. Y sonreí. Siéntense, les dije. Los dos. Rodrigo no se movió. Valeria me miró como si no me reconociera, como si en lugar de su madre hubiera entrado al departamento alguien que usaba su cara, pero que hablaba con una voz distinta. Patricia, esto no es un juego, dijo Rodrigo, con esa voz que usa cuando quiere que yo sienta que estoy haciendo algo ridículo, algo que no corresponde a mi edad ni a mi posición en esa casa. Hay cuentas que pagar, hay compromisos. Si tú de repente cambias todo sin avisar... Rodrigo, lo interrumpí. Y lo dije con una voz tan tranquila que él se calló a la mitad de la frase, sorprendido, como si no supiera dónde poner esa calma. Siéntate, por favor. Se sentó. Valeria también se sentó, aunque sin querer, como si las piernas le cedieran solas al escuchar ese tono que yo nunca antes había usado en esa sala. Me quedé de pie. No me quité el abrigo. No me quité la bolsa del brazo. Quería estar lista para irme en cualquier momento. Y también quería que ellos lo vieran. Que entendieran que esta Patricia que tenían enfrente no era la misma que llevaba 3 años pidiendo 50 pesos para el camión, ni la misma que entraba de puntillas a su propia cocina prestada para no despertar a nadie. La cuenta que tenía con Valeria ya no existe, dije. Cancelé la cotitularidad el martes. Abrí una cuenta nueva a mi nombre, solo a mi nombre, en otro banco. El miércoles cambié el destino de mi pensión a esa cuenta. Esta tarde cambié las contraseñas y bloqueé todos los accesos que no eran míos. Los dos me miraron. El silencio duró lo suficiente para que cada palabra se asentara en el cuarto. Rodrigo fue el primero en reaccionar. «Eso no lo puedes hacer sin notificarnos», dijo. «Hay gastos de la casa que...» «Los gastos de la casa son de ustedes», lo corté. «Esta es su casa. Yo soy una visita que lleva 3 años pagando su propia estadía sin saberlo». Valeria se levantó de golpe. «Mamá, no seas dramática. Nadie te ha quitado nada. Nosotros te hemos cuidado. Te hemos dado un techo. Hemos organizado todo para que tú no tuvieras que preocuparte por nada». «Valeria». Solo dije su nombre. Y algo en la manera en que lo dije, sin enojo, sin llanto, solo con ese peso de 61 años de vida encima, con la voz de una mujer que ha callado demasiado tiempo y que ya terminó de callar, hizo que ella cerrara la boca. «Tengo algo que mostrarte», le dije. Abrí la bolsa. Saqué una carpeta delgada que la licenciada Fuentes me había preparado el lunes, con su nombre en la portada y su sello al pie de cada página. Adentro
había 3 hojas. 3 hojas nada más, pero tan concretas y tan claras que no necesitaban ninguna explicación adicional. Un resumen de movimientos de la cuenta de los últimos 18 meses, ordenados por fecha y concepto. Los había imprimido en el despacho de la licenciada, con su ayuda, sin que nadie en esa casa supiera que yo había salido a hacer eso. Le extendí las hojas a Valeria. Ella las tomó sin querer, casi por reflejo. Las miró. Vi el momento exacto en que sus ojos encontraron las cifras, la manera en que sus pestañas dejaron de parpadear, la pequeña tensión que le cruzó el puente de la nariz. Rodrigo intentó levantarse para ver los papeles. Di un paso hacia la izquierda, muy natural, sin prisa, que lo bloqueó sin que pareciera intencional. Un movimiento pequeño, suficiente. Son 3 años de movimientos, le dije a Valeria. Puedes ver cuánto entró de mi pensión, y puedes ver también cuánto salió en conceptos que yo nunca autoricé. El silencio que vino después duró varios segundos. Uno de esos silencios que no son vacíos, sino llenos de cosas que nadie quiere decir primero. Rodrigo dijo, en un tono diferente ahora, más bajo, más controlado, con esa modulación que adopta cuando cambia de estrategia. Patricia, eso tiene explicación. Hay gastos del hogar, hay cosas que... Ya lo sé, dije. Todo tiene explicación. Por eso fui con una abogada. Eso lo detuvo en seco. Vi cómo algo cambiaba en su expresión, algo muy pequeño pero muy revelador. Una contracción, un recálculo. Valeria levantó los ojos de las hojas y me miró. Y en esa mirada, debajo del enojo, debajo del susto, debajo de la confusión, vi algo más. Algo que me rompió el corazón de una manera muy específica, la única manera en que un hijo puede romperle el corazón a una madre. Vi vergüenza. Vi a mi hija darse cuenta, quizás por primera vez de verdad, de lo que había estado haciendo, no de lo que Rodrigo había hecho, de lo que ella había permitido, aceptado y con el tiempo normalizado. No lo dije en voz alta, no hizo falta, fue Rodrigo quien habló. No necesitas una abogada para esto, dijo. Somos familia, esto se resuelve entre nosotros. Y en ese momento, sin planearlo, sin buscarlo, casi con humor involuntario, escuché sonar el teléfono de Rodrigo en su bolsillo. Era el tono de una canción que yo no conocía, muy fuerte, muy fuera de lugar en ese silencio de las 12 de la noche, como si el mundo exterior no supiera que estaba interrumpiendo algo. Los 3 nos quedamos mirando su bolsillo. Rodrigo lo sacó, vio la pantalla, lo silenció rápido, en ese gesto que uno hace cuando no quiere que nadie vea el nombre en la pantalla. Pero en el segundo que duró eso, en esa pequeña interrupción absurda, lo vi nervioso de verdad por primera vez. No el nerviosismo del hombre que controla la situación y finge que no. El nerviosismo del hombre que acaba de entender que la situación ya no es suya. Y ese segundo ridículo con el teléfono, me dio más fuerza que todo lo que había dicho en los últimos 10 minutos. Antes de que digas algo más, necesito preguntarte algo. Si tú estuvieras en mi lugar, justo en ese momento, con esos papeles en la mesa y esa mirada de tu hija encima, con 38 años de trabajo detrás y 3 años de silencio adentro, ¿qué harías? ¿Te quedarías a escuchar sus explicaciones una vez más, a darles el beneficio de la duda que ya habías dado demasiadas veces? ¿O dirías lo que hace mucho tiempo tendrías que haber dicho? Escríbeme en los comentarios. De verdad quiero saber qué hubieras hecho tú. Tomé aire. Uno solo, lento, desde el fondo. No voy a quedarme en esta casa, dije. Valeria me miró abriendo los ojos. ¿Qué? Me voy esta noche. Tengo mis cosas listas desde ayer. No era del todo cierto todavía, pero lo diría igual, porque necesitaba que lo escucharan antes de que alguno de los dos me convenciera de esperar, de razonar, de darles otra oportunidad como me habían pedido tantas otras veces, con esa mezcla de cansancio y de afecto que a mí siempre me desarmaba. Consuelo me tiene un cuarto. La semana que entra busco algo permanente. Mamá, no puedes irte así, dijo Valeria, y en su voz había algo que no había escuchado desde hacía mucho tiempo, algo que se parecía a miedo de verdad. No el miedo al dinero, no el miedo al escándalo, no el miedo a lo que va a decir la gente.
el miedo de una hija que acaba de ver a su madre de otra manera y que no sabe todavía qué hacer con lo que está viendo. Claro que puedo, dije. Llevo 61 años pudiendo más de lo que ustedes creen. Rodrigo no dijo nada más. Se quedó de pie junto al sillón, con los brazos caídos a los costados, con esa expresión de quien está calculando en silencio los siguientes movimientos, evaluando qué ángulo intentar, qué palanca mover. Lo conocía suficiente para saber que no había terminado, que en algún momento, esa noche o al día siguiente, iba a buscar la manera de recuperar el control. Por eso lo que hice después fue importante. Fui a mi cuarto. Cerré la puerta con llave, la única llave que me dieron cuando llegué y que nunca antes había usado porque nunca antes había sentido que necesitaba protegerme dentro de mi propia habitación. Saqué de debajo del colchón, junto a la libreta de pasta azul que ahora estaba casi llena de fechas y números y nombres, un sobre café de tamaño carta, cerrado con cinta, que había preparado el martes con mucho cuidado. Adentro estaban mis documentos: acta de nacimiento, credencial, número de seguridad social, comprobante del cambio de cuenta de pensión, y una fotocopia del contrato original del departamento que vendí años atrás, con mi nombre como única propietaria, subrayado con pluma roja. Los puse todos en la bolsa. Los cubrí con mi rebozo de lana verde. Luego abrí el cajón de la mesita. Saqué 3 cosas: el frasco de mis pastillas de presión, la cadena de oro con la medalla de la Virgen de Zapopan que me dio mi madre antes de morir, con las manos ya muy frías y los ojos muy serenos, y una fotografía pequeña de cuando Valeria tenía 4 años, dormida en mi hombro en un camión de regreso a casa, con el pelo chino aplastado contra mi cuello, los labios un poco abiertos. Me quedé mirando esa foto un momento nada más. Luego la guardé. Hice 2 maletas en 20 minutos. 38 años de disciplina hospitalaria te enseñan a ser eficiente cuando el tiempo importa, a separar lo necesario de lo prescindible sin sentimentalismos que no vienen al caso. Solo me llevé lo necesario: ropa, documentos, medicinas, los objetos que tenían historia mía. Dejé los muebles, dejé la planta muerta, dejé 3 años de silencio guardado entre esas paredes como humedad en la yeso. Rodrigo estaba en la sala cuando salí con las maletas. Valeria estaba en el pasillo, recargada en la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos rojos de contener algo que no quería dejar salir delante de su marido. No hubo drama. No hubo gritos. No hubo la escena que tal vez alguna parte de mí había imaginado. Esa escena de las películas donde todo se dice y todo se llora y al final alguien abraza a alguien. La vida real casi nunca es así. La vida real se parece más a esto: 2 personas de pie, en silencio, viendo a una tercera persona tomar sus maletas con las manos firmes. Rodrigo me miró las maletas y dijo, casi en voz baja, con esa precisión que tiene cuando quiere que una frase duela: si sales así, no vas a poder volver. Lo miré. Le sostuve la mirada el tiempo suficiente para que entendiera que esa frase no me alcanzaba, que llegaba tarde, que yo ya había cruzado el umbral por dentro mucho antes de esta noche. No voy a volver, dije, y abrí la puerta. Valeria no habló, pero cuando yo ya estaba en el umbral, con una maleta en cada mano y el abrigo puesto y la bolsa cruzada al pecho, escuché que decía, muy quedo, casi para ella misma, con una voz que era la voz de mi niña de 4 años y de mi hija de 41 al mismo tiempo: mamá. No me detuve. Bajé las escaleras con las 2 maletas, una en cada mano. Despacio, porque el primer escalón siempre cruje, y porque mis rodillas ya no son las de antes, y porque no quería caerme, no esa noche, no después de todo lo que había costado llegar a ese descanso. Afuera el aire era frío y limpio, y olía a tierra mojada porque había llovido mientras yo estaba adentro. Ese olor que en otra circunstancia me habría parecido triste y que esa noche me pareció lo mejor que había olido en 3 años. Llamé a un taxi desde la banqueta. Me quedé de pie bajo el farol de la calle, con las maletas a los pies, escuchando el silencio del barrio. Ninguna ventana se abrió. Nadie me vio irse. El mundo seguía siendo indiferente y tranquilo, y eso, esa noche, era exactamente lo que necesitaba.
Mientras esperaba, saqué el teléfono y mandé un mensaje a la licenciada Fuentes. Eran las 12:23 de la madrugada, pero ella me había dicho que le escribiera cuando saliera, a la hora que fuera. Que estaría pendiente, que ese mensaje era importante. Le escribí solo esto. Ya salí. Tengo todo. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Mañana a las 10, Patricia. Terminamos lo que falta. Lo que quedaba por hacer era algo que Rodrigo no sabía todavía. Algo que la licenciada había mencionado el lunes como posibilidad, casi al pasar, como quien siembra una semilla sin forzar nada, y que yo había decidido hacer el miércoles en silencio, sin contárselo a nadie, ni siquiera a Consuelo. Porque hay decisiones que se toman solas, que no necesitan testigos para volverse reales. Algo que iba a cambiar las cosas de una manera que ninguno de los dos esperaba. Lo que él dijo cuando lo supo, eso fue lo último que esperaba escuchar de su boca. Las 10 de la mañana del viernes llegaron con un sol de octubre que entraba oblicuo por las ventanas del despacho de la licenciada Fuentes y ponía una franja de luz sobre su escritorio, justo encima de los papeles que ella tenía ordenados esperándome, como si ese rectángulo de sol también hubiera llegado puntual a la cita. Me recibió de pie. Me dio la mano con las dos suyas, de esa manera que tienen algunas personas que saben exactamente cuánto peso carga uno cuando entra por su puerta. No el apretón rápido de quien cumple un protocolo, el apretón de quien reconoce a alguien que llegó desde lejos. ¿Dormiste?, me preguntó. Algo, dije, que fue la verdad a medias. Dormí 3 horas en el cuarto de Consuelo, con las maletas todavía sin deshacer junto a la cama, y me desperté a las 4:15 de la madrugada, con el corazón acelerado, sin recordar qué había soñado, pero con esa sensación de peso que dejan los sueños que el cuerpo sabe que fueron importantes. Me quedé mirando el techo oscuro hasta que empezó a clarear, escuchando la respiración del edificio dormido. «Siéntate», me dijo. Me senté. Puse la bolsa sobre las rodillas. Respiré. Miré el rectángulo de sol sobre los papeles y pensé que era la primera mañana en mucho tiempo que yo también tenía algo ordenado y esperando sobre una mesa. «Cuéntame qué pasó anoche». Se lo conté todo, sin omitir nada, sin suavizar ninguna parte, sin el pudor que uno siente a veces al contar cosas que implican a la propia familia. Ella escuchó con una atención que pocas personas saben tener, sin interrumpir, sin poner cara de sorpresa ni de lástima, solo escuchando con ese silencio profesional que también es una forma de respeto. El tipo de silencio que no juzga ni consuela antes de tiempo, que solo recibe. Cuando terminé, asintió una vez. «Bien», dijo. «Entonces procedemos con lo que hablamos el miércoles». Lo que hablamos el miércoles era una denuncia formal ante la Procuraduría de Protección de Personas Mayores. No una demanda civil complicada, no un proceso largo y agotador que me quitara los próximos años de vida en juzgados y trámites. Una denuncia documentada por violencia patrimonial, con los estados de cuenta como evidencia, que quedaba registrada y que activaba un mecanismo de protección legal sobre mi pensión y mis bienes futuros. No era para meter a nadie a la cárcel, no era venganza, nunca lo fue, era un escudo. Era dejar constancia oficial de lo que había pasado, para que nunca más pudieran decir que yo era una anciana confundida que no entendía sus propios movimientos bancarios, para que hubiera un registro en algún lugar del mundo que dijera: Patricia Morales sabía exactamente lo que hacía. Y lo que le hicieron a ella también quedó escrito, con fecha, con nombre, con firma. La licenciada me acompañó personalmente. Fuimos juntas en su coche. Ella con su portafolio negro, yo con mi sobre café de documentos apretado contra el pecho, como si fuera algo vivo que podía escaparse si lo soltaba. No hablamos mucho durante el trayecto. A veces el silencio entre dos personas que ya se entienden es más eficiente que cualquier conversación. El trámite duró 2 horas y 40 minutos. Cuando salí de ese edificio con el comprobante de denuncia en la mano, me detuve en la banqueta. El sol ya estaba alto. Había ruido de tráfico, de vendedores.
de una radio en algún puesto cercano que tocaba algo que no reconocí, una canción alegre y completamente ajena a todo lo que acababa de pasar. Todo el mundo seguía en lo suyo, completamente ajeno a lo que acababa de ocurrir adentro de ese edificio, a lo que acababa de cambiar en mi vida, de una manera que no se ve por fuera, pero que por dentro lo reorganiza todo. Me metí el comprobante en el sobre. Cerré el broche con cuidado, con las 2 manos, sin apuro, y respiré. Fue la primera vez en 3 años que respiré sin que algo me apretara por dentro, sin que alguna parte del cuerpo estuviera vigilando, calculando, esperando el siguiente movimiento de alguien más. Rodrigo recibió la notificación legal ese mismo viernes por la tarde, a las 4:37, según me informó la licenciada. Me lo dijo por mensaje, breve, sin adornos. No me dio detalles de su reacción. No los necesitaba. Podía imaginármelos con bastante precisión después de 3 años de estudiarlo. Pero supe lo que pasó por Valeria. Valeria me llamó a las 6 de la tarde. No contesté. Me llamó a las 6:15, a las 6:30, a las 7:10. Cada llamada sin respuesta era una pequeña afirmación de algo que estaba aprendiendo a hacer. Dejar que las cosas sucedan a mi ritmo, no al de los demás. Al 8º intento, a las 8 de la noche, contesté. No dije hola. Solo esperé. Hubo un silencio largo del otro lado. El silencio de alguien que tenía preparado lo que iba a decir, pero que al escuchar el silencio de la otra persona ya no sabe si empieza. Luego su voz, pero diferente. Rota de una manera que no le había escuchado desde que tenía 8 años, y su padre se fue sin despedirse. «Mamá», dijo. Rodrigo se fue. No dije nada. Se fue con las maletas. Siguió, con esa voz de quien está relatando algo mientras todavía lo está procesando. Dijo que no iba a quedarse a enfrentar un proceso legal por algo que él llama un malentendido familiar. Dijo que yo tenía que arreglarlo contigo. ¿Qué era mi problema? El silencio entre las dos se extendió varios segundos. Yo escuché su respiración al otro lado de la línea, entrecortada, controlada a la fuerza. ¿Estás bien?, le pregunté. Tardó en contestar, como si la pregunta le costara más de lo que esperaba. No, dijo. No estoy bien. Yo tampoco estuve bien durante 3 años, dije. Lo dije sin crueldad, sin enojo. Lo dije como quien nombra un hecho que ya no necesita cargarse con rabia para ser cierto. Otro silencio. Mamá, yo no supe... Empezó. Sí supiste, la interrumpí, con la misma voz tranquila de la noche anterior. No toda, pero sí, y los dos lo sabemos. No contestó, pero tampoco colgó. Voy a darte tiempo, le dije. No te voy a pedir nada ahora. No te voy a pedir que lo expliques, ni que lo justifiques, ni que me convenzas de nada esta noche. Pero necesito que entiendas que lo que pasó no se resuelve con una llamada ni con una disculpa de una noche. ¿Entiendes eso? Sí, dijo. Y esa vez lo dijo en serio. Sin argumento, sin defensa, sin la palabra pero detrás. Solo sí, sencillo y entero. Cuídate, le dije. Y colgué. Me quedé sentada en la cama del cuarto de Consuelo con el teléfono en la mano. Consuelo apareció en la puerta con 2 tazas de manzanilla, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Y me miró de esa manera suya, que no necesita palabras, porque en 42 años de amistad las palabras ya se hicieron innecesarias para las cosas importantes. Se sentó a mi lado. Tomamos el té sin hablar durante un rato largo, escuchando el sonido del edificio, de la calle, de todo lo que seguía existiendo tranquilamente alrededor. «¿Cómo te sientes?», me preguntó al final. Pensé la respuesta de verdad antes de darla. No la primera respuesta que me vino, sino la verdadera. «Extraño», dije. «Me siento extraño. No aliviada todavía. Todavía no, pero tampoco asustada. Como cuando uno sale de una habitación muy oscura y todavía no ve bien porque los ojos están acostumbrándose a la luz. Que ya saben que hay luz, pero todavía no saben qué formas tienen las cosas». Consuelo asintió despacio, con esa paciencia de quien no apresura el proceso de nadie. «Eso es exactamente lo que es»,
me dijo. Las semanas que siguieron fueron las más raras de mi vida adulta, y también de una manera que tardé en reconocer porque no estaba acostumbrada a identificar las cosas buenas cuando llegaban sin drama, las más importantes. Me quedé en el cuarto de Consuelo los primeros 15 días. Dormía con la ventana un poco abierta porque necesitaba escuchar el ruido de afuera. Saber que el mundo seguía moviéndose. Luego encontré, a través de una vecina de su calle, un departamento pequeño en renta en la colonia Oblatos, a 6 cuadras de la parroquia donde yo me confirmé de niña. 2 cuartos, un baño, una cocina con ventana que da a un patio con una bugambilia morada que trepa por la pared como si llevara años esperando que alguien llegara a verla. Como si hubiera guardado toda esa floración para el momento justo. El departamento olía a pintura nueva y a tiempo sin usar. Me gustó desde la primera vez que lo vi. No porque fuera grande ni lujoso, porque cuando entré, el silencio que había adentro era mío. Lo firmé un martes por la mañana, sola, con mi credencial y el comprobante de mi pensión, sin que nadie firmara conmigo, ni al lado mío, ni por mí. La señora que me lo rentó se llamaba Doña Esperanza, una mujer de 73 años que bajó las escaleras apoyándose en el barandal con una mano y cargando el contrato enrollado en la otra, con esa dignidad discreta de la gente que lleva mucho tiempo administrando lo suyo. Cuando vio mis documentos en orden, me dijo: «Usted es persona seria, se lo noto». Le di la mitad del depósito en efectivo y la otra mitad a los 3 días. Firmamos sin complicaciones, sin desconfianzas, con ese acuerdo tácito entre mujeres mayores que saben lo que cuesta llegar hasta donde llegaron. Esa tarde compré un cobertor en el mercado, azul marino, de lana gruesa, el primero que elegí yo sola en años sin consultar a nadie, sin calcular si iba a gustarle a alguien más, sin justificar el gasto. Lo puse sobre la cama y me quedé mirándolo un momento antes de deshacer las maletas. Un cobertor azul marino sobre una cama que era mía. Eso. Luego deshice las maletas. Tardé casi 2 horas porque lo hice despacio, acomodando cada cosa en su lugar con cuidado, como si estuviera instalando algo permanente, como si cada objeto que ponía en su sitio fuera una pequeña declaración de que iba a quedarme. Mis pastillas de presión en la repisa del baño. La cadena de la Virgen de Zapopan colgada en el clavo que ya estaba en la pared junto a la ventana, como si ese clavo hubiera estado esperando esa medalla en particular. La fotografía de Valeria de 4 años en la mesita de noche. La puse ahí. La miré un momento. Y no la quité. Porque el amor de madre no funciona como un grifo que uno abre o cierra según convenga, según si la otra persona se lo merece o no en ese momento. Funciona de otra manera. Funciona como esa bugambilia del patio, que sigue trepando aunque nadie la riegue, aunque el muro sea duro, aunque el clima no acompañe. Sigue creciendo de todas formas, hacia arriba, hacia donde haya algo de luz. Pero una cosa es amar, y otra es permitir que ese amor te destruya. Eso tardé 61 años en entenderlo. Y no lo digo con amargura. Lo digo como quien finalmente aprende a leer una palabra que siempre estuvo en la página y que sus ojos nunca habían querido ver. A los 3 meses de instalarme en el departamento, empecé a caminar por las mañanas. No mucho, porque las rodillas no me dan para heroicidades, y aprendí hace tiempo a no pelear con el cuerpo. 20 minutos, media hora. Por el parque que hay a 2 cuadras, el que tiene una fuente de azulejos azules que lleva años sin agua pero que los vecinos cuidan igual, barriendo alrededor, poniendo macetas en el borde, regalándole mantenimiento a algo que ya no funciona pero que sigue siendo bonito. Me gustaba ese parque. Me gustaba la manera en que los jubilados se saludaban de lejos, con ese reconocimiento tranquilo de quien sabe que el otro entiende lo mismo que uno sin necesidad de explicarlo. Empecé a llevar un cuaderno al parque. Lo compré en la papelería de la esquina, de espiral, con tapa verde, el tipo de cuaderno que no intimida, que invita a escribir cosas sin importancia hasta que de pronto uno está escribiendo las importantes. Anotaba cosas sin orden, lo que había soñado, lo que necesitaba comprar, frases que se me ocurrían mientras caminaba, el nombre de la señora del puesto de flores que siempre me sonreía.
nombres de personas que quería llamar y que había dejado de llamar durante los años que viví en esa casa prestada, donde siempre sentí que mis conversaciones eran vigiladas, que mis palabras podían ser usadas después. Llamé a mi prima Hortensia, que vive en Aguascalientes y con quien no hablaba desde hacía 4 años, no por enojo, sino por esa distancia que a veces se hace sola cuando uno lleva mucho tiempo encogido. Hablamos 2 horas. Nos pusimos al tanto de 4 años de vida en una sola tarde. Lloramos un poco, nos reímos bastante más. Llamé a una excompañera del hospital, la enfermera Reyes, que se jubiló antes que yo y que me había invitado varias veces a un grupo de señoras que se juntaban los jueves a tejer y a tomar café en la parroquia. Siempre le había dicho que quizás, con esa manera que uno tiene de aplazar las cosas que en el fondo necesita. Esa vez le dije que sí. Fui el primer jueves sintiéndome rara, como cuando uno lleva mucho tiempo sin hacer algo social y ya no recuerda bien cómo funciona el ritmo de una conversación entre amigas, cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo reírse sin revisar primero si está bien reírse. Pero las señoras del grupo eran amables, sin complicaciones, con ese tipo de humor sencillo y preciso de la gente que ya vivió mucho y aprendió a no tomarse tan en serio las cosas pequeñas porque ya sabe cuáles son las grandes. Al final de esa tarde me fui caminando a casa con las manos frías por el frío de octubre y algo parecido a ligereza en el pecho. Algo que tardé unos pasos en identificar como alegría. Una alegría modesta, doméstica, completamente mía. Volví el jueves siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Un día, 4 meses después de haberme ido, Valeria tocó a mi puerta. No me había avisado. Llegó sin llamar, a media mañana, con una bolsa de tela en la mano y los ojos de quien lleva semanas ensayando algo en voz baja y todavía no sabe si lo va a decir bien cuando llegue el momento. Yo la vi por la ventana antes de abrir. Me quedé parada en la cocina unos segundos, con la mano en el delantal, dejando que esos segundos fueran míos antes de que la situación se volviera de las dos. Abrí la puerta. Se miraron los ojos de las dos un momento largo, sin decir nada. Ella estaba más delgada. Traía el pelo recogido de una manera que no le había visto antes. Algo en su postura era distinto, menos tenso, menos calculado, como si sin Rodrigo al lado hubiera recuperado un poco de su propio peso. Luego ella levantó la bolsa. «Traje mangos», dijo. «Los de temporada. Sé que te gustan». No era una disculpa, no era una explicación, no era el discurso que seguramente había ensayado. Era una ofrenda pequeña, torpe, honesta, el tipo de gesto que hacen las personas que no saben todavía cómo decir lo que sienten, pero que necesitan hacer algo concreto con las manos para no quedarse quietas frente a lo que rompieron. La hice pasar. Le puse agua a calentar para el café. Ella se sentó a la mesa de mi cocina nueva, en uno de los 2 bancos que compré en el mercado de segunda mano. Bancos de madera pintados de blanco, con la pintura un poco descascarada en las esquinas. Y miró alrededor despacio, con esa atención de quien está tratando de entender cómo era alguien en un espacio que todavía no conoce, cómo era su madre fuera de la casa de ellos. No hablamos del dinero, no hablamos de Rodrigo, no hablamos de los 3 años, ni de las carpetas, ni del comprobante de denuncia que yo todavía guardaba en el sobre café junto a mis documentos. Hablamos de la bugambilia del patio, que ese mes había florecido con una intensidad que llenaba el aire de algo rosado y vivo, como si hubiera guardado toda su energía para darse ese gusto en octubre. Hablamos del grupo de señoras de la parroquia y de una de ellas que hacía chistes malos con una puntualidad que ya era su mejor cualidad. Hablamos de un programa de televisión que las 2 habíamos visto de niñas, en blanco y negro, del que ella se había acordado sin saber bien por qué. Quizás porque los recuerdos saben a veces lo que necesitamos antes de que nosotros lo sepamos. Tomamos el café despacio. Cuando se iba a ir, ya casi en la puerta, con la bolsa de tela vacía colgada del brazo, Valeria se detuvo, se dio la vuelta. Y sin mirarme a los ojos, mirando el piso de mi cocina,
los ladrillos rojos que yo había barrido esa mañana con cuidado porque eran míos y porque esa mañana me había dado la gana barrerlos con cuidado, dijo: «Mamá, lo siento». 2 palabras, sin adornos, sin el pero detrás, sin la explicación que las suavizara o las justificara. Solo eso, sencillo y pesado como solo pueden ser las cosas verdaderas. Yo no dije nada en ese momento. La dejé decirlo. La dejé cargarlo ella, que era de quien era la carga. Luego le dije: «Ya lo sé». Se fue. Bajó las escaleras. La escuché cruzar el patio, escuché el chirrido de la puerta de la calle, escuché sus pasos alejarse por la banqueta hasta que el ruido de la calle se los tragó. Yo cerré la puerta, fui a la mesa, me senté en el banco donde ella había estado sentada, todavía tibio con su calor reciente, y puse las manos abiertas sobre la superficie de madera. Las miré un momento. Manos de 61 años, con las venas marcadas y las articulaciones un poco hinchadas por el frío. Manos que habían trabajado durante casi 4 décadas y que ese día no tenían nada urgente que hacer. Había una cosa que yo sabía que necesitaba hacer y que había estado aplazando desde que llegué al departamento. Una cosa pequeña, concreta, que no requería abogada ni trámite ni conversación difícil. Solo requería hacerla. Fui al cajón de la cocina. Saqué el llavero que usé durante 3 años en la casa de ellos, con la llave de su puerta principal todavía colgada en el aro de metal, ese metal oscurecido por el uso. La quité del aro con cuidado, como si el gesto mereciera hacerse bien. La sostuve en la palma un momento, ese metal frío y pequeño que durante años me había dado y quitado acceso a un espacio que nunca fue del todo mío, que siempre me recibió con condiciones. La puse sobre la mesa, y al abrir el cajón de nuevo, guardé solo las llaves del departamento donde ahora vivía yo. Han pasado 16 meses desde aquella noche de octubre en que bajé esas escaleras con 2 maletas, una en cada mano, y salí a la calle fría sin voltear. No los cuento como alguien que lleva la cuenta de una victoria. Los cuento como alguien que aprendió que el tiempo tiene un peso distinto cuando uno lo vive de verdad, sin que nadie lo administre por uno. Este enero cumplí 62 años. Los cumplí en mi cocina, con Consuelo, con la enfermera Reyes, con 3 señoras del grupo de los jueves, con mi prima Hortensia, que vino desde Aguascalientes en autobús y llegó a las 9 de la mañana con una caja de cajeta, y esa manera suya de entrar a cualquier casa como si siempre hubiera vivido ahí. Pusimos música de fondo, de esa que suena en las cocinas cuando nadie está actuando para nadie. Hortensia trajo fotos viejas que yo no había visto en años, fotos de cuando éramos jóvenes, de cuando mi madre todavía estaba, de una Navidad en la casa de adobe que huele a chile seco en mi memoria, aunque la fotografía sea en blanco y negro. Me reí de cosas que hacía mucho no me hacían reír. Valeria llegó a las 12 del mediodía, con los mangos de siempre y con algo más. Una planta pequeña en una maceta de barro, una albahaca. La puso sobre la mesa sin decir nada especial, solo que pensó que me gustaría. Yo la puse en el alféizar de la ventana de la cocina, donde da el sol de la mañana. Esta vez no se murió. Rodrigo y Valeria se separaron definitivamente 2 meses después de aquella noche. No me lo contó de golpe. Me lo fue contando en pedazos, en distintas visitas, como quien desenvuelve algo frágil con cuidado. Yo la escuché cada vez sin interrumpir, sin decir te lo dije, sin ninguna de esas frases que uno tiene ganas de decir, pero que no sirven de nada. Solo la escuché. Porque eso es también lo que hacen las madres, y yo no había dejado de ser madre por haber recuperado mi dignidad. Él se fue a vivir con un hermano suyo al norte. No hubo proceso legal complicado porque Rodrigo sabía exactamente lo que tenía documentado yo y la licenciada. Y esa certeza, según me dijo la licenciada Fuentes, es a veces más efectiva que cualquier audiencia. Lo que más le dolió a él, según me enteré después por personas que los conocen, no fue el dinero. Fue el no haber podido controlar el final. Fue no haber sido él quien decidió cómo terminaba la historia. Eso me lo quedé pensando varios días. Hay personas que necesitan ser el origen de todo. El que da permiso, el que mueve el dinero, el que decide cuándo se come y a qué hora se apaga la luz.
Y cuando de pronto alguien les quita ese control, no saben qué hacer con sus manos. No saben quiénes son sin eso. Yo lo entendí. No lo disculpé, pero lo entendí. Porque yo también tuve que aprender quién era yo sin la necesidad de que alguien me necesitara. Eso es algo que no te lo enseña nadie de joven. Que el amor propio no es lo mismo que el amor que uno da. Que cuidarse a uno mismo no es egoísmo. Es el único camino para poder cuidar a otros de verdad, sin quebrarse, sin vaciarse, sin perder lo que uno es en el camino. 38 años cuidé a enfermos. Los lavé, les di de comer, les sostuve la mano en momentos que ningún dinero del mundo puede pagar. Y sin embargo, llegué a los 61 años sin saber pedir un vaso de agua, sin disculparme por la molestia. Eso también es una enfermedad, solo que no figura en los manuales médicos. Hay una mañana que guardo como si fuera un cuadro colgado en la pared de la memoria. Fue un sábado de hace 3 semanas. Me levanté temprano, antes de que amaneciera del todo, y fui a la cocina a hacer café. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré por la ventana el patio con la bugambilia. Estaba en ese estado gris precioso que tiene el amanecer antes de que llegue el color. Todo en penumbra suave, la planta inmóvil, el aire quieto. Tomé mi taza. Me senté sola en la mesa. No pensé en Rodrigo. No pensé en los 3 años. No pensé en lo que perdí ni en lo que recuperé. Solo tomé el café, y fue perfecto. No porque hubiera algo extraordinario. Fue perfecto exactamente porque no había nada extraordinario. Era yo, mi taza, mi cocina, mi silencio elegido. Un silencio que nadie me había impuesto y que nadie me podía quitar. Eso es lo que aprendí a los 61 años, que debí haber aprendido a los 30. Que la paz no llega cuando todo se arregla. Llega cuando uno deja de esperar que otros la traigan. Valeria viene los domingos, casi siempre. A veces trae algo de comer, a veces llega con las manos vacías y solo se sienta. Estamos aprendiendo a querernos de otra manera, ella y yo. Una manera que tiene más honestidad y menos miedo. No es fácil. A veces hay silencios incómodos, a veces uno de las dos dice algo que raspa, a veces las dos nos quedamos calladas mirando el café porque hay cosas que todavía no tienen las palabras exactas. Pero estamos ahí, las dos, intentándolo. Un domingo de estos, hace poco, mientras yo lavaba los platos y ella me secaba, sin que ninguna hubiera planeado decir nada importante, Valeria me preguntó: «Mamá, ¿tú cuándo supiste que ibas a irte?» Me quedé con las manos en el agua caliente un momento. «Cuando me di cuenta de que me daba más miedo quedarme que irme», le dije. Ella siguió secando el plato sin decir nada, pero lo guardó con mucho cuidado en el estante, como si también estuviera guardando lo que acababa de escuchar. Hay algo que no le he dicho a nadie todavía, ni a Consuelo, ni a Hortensia, ni a la licenciada Fuentes. Una cosa pequeña que hice el día que cumplí los 16 meses, sola en este departamento. Fui al mercado de telas, el mismo al que fui hace años, a comprar el satín color crema con el que cosí mi vestido para la boda de Valeria. Caminé por los puestos despacio, tocando las telas con las yemas de los dedos, ese tacto que aprendí de mi madre cuando era niña y que nunca olvidé. Y encontré una tela de lino azul claro, del color del cielo de Guadalajara, a las 7 de la mañana cuando no hay nubes. La compré, sin razón práctica, sin ningún proyecto concreto. La tengo doblada en el cajón de la mesita de noche. A veces la saco y la pongo sobre la cama, solo para verla. No sé todavía qué voy a hacer con ella. Quizás nada, quizás algo, quizás solo tenerla es suficiente. Tenerla porque me gustó, porque la elegí yo, porque puedo. A los 62 años, aprender que puedes hacer algo solo porque te da la gana, sin que nadie apruebe ni cuestione ni administre ese pequeño placer. Eso es una libertad que se siente en el cuerpo de una manera que no esperaba. Se siente en los hombros. Se siente en la manera de respirar. Se siente en cómo una entra a un cuarto. Si esta historia te tocó algo por dentro, si en algún momento sentiste que estabas escuchando algo que también te pasó a ti o a alguien que quieres, deja tu me gusta ahora. No te lo pido como un número en una pantalla.
Te lo pido porque quiero saber que hay alguien del otro lado que entiende lo que es llegar a cierta edad y tener que recuperar lo que siempre fue tuyo. Suscríbete al canal para que la próxima historia llegue hasta ti también. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, una amiga, una hermana, tu mamá, tu vecina, alguien que lleva mucho tiempo callada y que quizás no sabe todavía que tiene el derecho de levantarse e irse, compártelo con ella. Porque a veces la historia de otra persona nos da el valor que a nosotros nos faltaba para cambiar la nuestra. Y ese valor, te lo juro, ya lo tienes. Solo está esperando que lo dejes salir.